Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a nuestro amigo José Luis Moreno Pestaña que haya venido otra vez a presentar este libro en esta conexión que tenemos Madrid-Cádiz, ¿no? Bueno, siempre es muy interesante. Y luego agradecer también a Amanda Núñez, que gracias a su labor, primero en hacer el maravilloso póster y luego en ocuparse de los medios técnicos, ha permitido que esto pueda pasar del espíritu subjetivo, que moriría con nosotros, al espíritu objetivo y a lo mejor hasta el absoluto, ¿no? Con lo cual, pues aparte, como decíamos ayer, que es digna de ser amada, pues también es digna de ser agradecida, admirada y reconocida, ¿no? Bueno, entonces no es fundamental, porque luego los que hacen posible esto luego no aparecen nunca, ¿no? Entonces, nosotros somos las marionetas y luego los que mueven de verdad están abajo, ¿no? La determinación última instancia. Bueno, a mí me parece interesante, digamos, el libro y sobre todo concluir con el debate sacristán bueno, ¿no? Que es una especie, sí, bueno, aunque habría más discusiones, pero que es una especie como de proyección de la influencia orteguiana en los años 70, ¿no? Y me parece que es un punto importante y bueno, para los que nos formamos en estos debates contemporáneos y tal, pues es muy interesante. Pero bueno, yo aquí primero puse una especie de presentación, aunque casi todos estos temas ya han salido, ¿no? De una especie de recuperación de algunos de los puntos esenciales del libro de José Luis, ¿no? Primero, bueno, eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La importancia del análisis sociológico institucional. A mí me parece absolutamente esencial porque los filósofos, pues normalmente, no Antonio, pero la mayoría de los filósofos nos solemos perder en las ramas, por el espíritu y nos olvidamos de los pies y la inserción en la historia, ¿no? En el contexto, en las condiciones políticas, sociales, culturales. Entonces, este enfoque no meramente filosófico, sino sociológico, es importante porque justamente conecta lo que, digamos, los pensamientos con los cerebros donde han surgido y esos cerebros con las redes institucionales que les ha permitido, sobre todo viendo, como muy bien hemos analizado ahora con lo de Aranguren, la capacidad que tiene posibilitante y frustrante. Es decir, que por un lado se posibilita que gente que no tenía a lo mejor que haber sido nada, más que a lo mejor pues gañanes, pues se convirtieron en catedráticos de metafísica y puede haber gente que por otra parte como Borrón o como Sacristán y tal, y que fueron completamente paralizados por motivos institucionales, no solo políticos sino también institucionales, ¿no? Entonces eso es un elemento absolutamente esencial, ¿no? de ver justamente el aspecto sociológico del asunto y yo creo que en eso habéis sido pioneros. Es decir, aquí en España y probablemente, yo soy muy ignorante, en el ámbito hispánico pues también, ¿no? Entonces yo creo que ese es muy importante y sobre todo con esta búsqueda, con esa matriz que pones ahí de 3x3, ¿no? De las instituciones, la búsqueda de públicos y la concepción de la filosofía. Yo creo que es un elemento heurístico muy importante y que es muy sencillo, pero por otra parte permite hacer tablas donde podemos situar a la gente, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es un elemento muy importante. Aquí digo, pues la combinación de las tres variables da lugar a 8, porque hay una que es imposible, 8 posibilidades lógicas entre las cuales se distribuyen los actores. Ese es el primer punto de vista metodológico. El otro punto de vista es, como se ha destacado, ¿no? Lo hemos visto y está explícito, es analizar el asunto a partir de la escuela orteguiana y sus avatares, que me parece que está también muy bien centrado. Yo creo que Ortega, lo he dicho alguna vez, es el gran filósofo de lengua castellana, incluso de toda nuestra historia, ¿no? Desde los escolásticos de Suárez, Molina y toda aquella gente, pues yo creo que no ha habido un filósofo de proyección internacional como Ortega, ¿no? Y a nivel no solo teórico, sino también formal, es decir, la construcción del idioma castellano para adaptarlo a expresar elementos filosóficos. Tuvo un primer intento de Sander Ruido de los clausistas, pero yo creo que quien lo organiza realmente es Ortega. Es decir, Ortega es quien organiza nuestro léxico castellano o español, adaptándolo a los niveles del idealismo alemán, del neocantismo,
tradiciones francesas, incluso inglesas. Es decir, yo creo que es un gran constructor también, no solo a nivel de temas, sino a nivel de construcción lexicográfica, ¿no? Construcción de una lengua española a nivel filosófico internacional. Y luego, claro, también por la proyección, es decir, por la proyección que ha tenido. Ya digo que mucha gente, ves otro que ha aparecido, otro autor que no son filósofos, pero que también ha aparecido de forma lateral, pero en Castilla del Pino hay una raíz orteguiana clara, absolutamente clara, ¿no? Es decir, que en sitios como muy inesperados pues sale Ortega. Yo creo que ese es un elemento impresionante, y a pesar de lo que ayer discutimos en las diferentes generaciones, pero bien a favor, bien en contra, Ortega ha impregnado toda la filosofía de los años 20, de los años 30, y todos los filósofos españoles, por acción o por omisión, tienen que referirse a Ortega, y en ese sentido, y a su tradición. Y en ese sentido, pues yo creo que es absolutamente, está muy bien visto el colocar Ortega y sus avatares como el elemento central de la explicación de estos años, ¿no? Dos de las tesis que yo recupero, y que además eran, vamos, digamos, como las más novedosas, como se dijo ayer aquí, y las más polémicas o las más sorprendentes. Primero, eso de la verdadera distinción no está entre el falangismo liberal. Para mí, perdónenme, pero el falangismo liberal es un osímono, es decir, es como círculo cuadrado, y bueno, y yo soy, ¿cómo se dice? Yerno, ¿no? Yerno de uno de los fundadores de la Falange en Valladolid, o sea, me conozco el asunto en línea directa. Entonces, él no era liberal. No liberal, es decir, no. Ah, por cierto, me decía, curiosamente, que él en las trincheras, estuvo muy poco, pero en las trincheras leía Ortega, leía La rebelión de las masas. ¿Ah, sí? Curioso, ahora me he acordado, fíjate. Cerebro. Bueno, no, pero lo que me refiero, falangismo liberal, yo creo que no, es decir, que bueno, que sí, y cualquiera que haya leído, como yo hice una vez la revista Escorial, que por otro lado no tiene desperdicio, pues ahí se veía claramente el intento de hacer un fascismo español, un intento de convertir a Heidegger, traducir el ser para la muerte en el heroísmo, lo que dices tú, de los velatores, ¿no? De los valores ligados al ejército y a los hombres de lucha, que eso está claramente en Escorial, y un intento de recuperación del nazismo, quitando, aunque era un matiz, decían, bueno, lo que nos separa del fascismo del nazismo, y darse a que nosotros somos católicos, pero siempre eso muy en sordina. Lo que sí era verdad era la crítica a la ceda, porque justamente una de las críticas que hicieron a mi suegro era que se había casado con la derecha, había entroncado con la ceda, es decir, con empresarios salmantinos. Entonces decía, tú traes, y por cierto, en su boda fue con todo el correaje, las pistolas y tal, a Girón y toda esa banda. Es decir, que esa lucha, digamos, yo lo he visto a nivel familiar, es decir, esa lucha entre las dos fracciones vencedoras, la ceda más ligadas a los capitalistas y la falange ligada más a los terratenientes castellanos y los capitalistas salmantinos, ¿no? Entonces la industria de Salamanca y los campesinos, los terratenientes palentinos, ¿no? Entonces es muy interesante eso, y yo lo he visto y lo hablaba con mi suegro hasta que murió, que era el único yo que le hacía caso, con lo cual se explayaba. Eso era curioso. Bien, entonces yo creo que está bien visto eso de no, aunque sea sorprendente, al final cuando lo reconoces es como siempre, la genialidad de las ideas, ¿no? Que nadie se le ocurre, y cuando se lo dicen dice, pues tiene razón, ¿cómo no lo hemos visto? Pues claro, es verdad que quizá la tensión no sea tanto entre los falangistas y los tradicionalistas, sino quizá, claro, ahí la introducción institucional es fundamental, entre redes orteguianas y redes que quieren sustituir y borrar a Ortega y a su descendencia, ¿no? Como hemos visto, lo de Carlos Serén, hemos ganado la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que eso yo creo que es una hipótesis que una vez descubierta, pues claro, te dice, claro, es evidente, esto explica mucho más, ¿no? Pero claro, ahí está la gracia de descubrirla. Y también un elemento importante, y otra vez el elemento institucional.
y eso además resonará también en el debate, ¿no? Filósofos en la Facultad de Filosofía y filósofos en facultades no filosóficas, como la IN o como los de los políticos, ¿no? Los del Instituto de Estudios Políticos, etc. Eso también es muy importante. Es decir, los contextos institucionales en los cuales se construye la filosofía, y también hay que reconocer a Sacristán, y hay que reconocer y a Fernández Buey, incluso a Muguerza en algún momento, incluso a Mindán, es decir, gente que ha desarrollado filosofía fuera de las facultades de filosofía, hablando con alumnos y con profesores de otras ramas y de otras disciplinas. Eso yo creo que es un elemento y también muy importante que pones tú en concreto. Y luego otra cosa, y ya lo dimos el otro día en la segunda tesis, bueno, la idea esa que frente a la idea clásica de, ya la aludí ayer muy brevemente, ¿no? La República era una maravilla, la Edad de Plata y tal, la ruptura radical y de repente un hundimiento, lo mejor de nuestra España se va, en esos maravillosos versos de Garfias y de León Felipe, ¿no? Nos hemos ido, España está fuera de España, retoma Sánchez Vázquez, todo esto, ¿no? Lo mejor está en el exilio, aquí no ha quedado nada. Bueno, pues yo creo que, aunque eso yo creo que sigue siendo verdad, pero esos matices, primero, de que no se puede oponer claramente filosofía, digamos, de nivel internacional y el terruño, porque da la casualidad que la crítica que le hacían los tomistas, como tú muy bien dices, a Ortega era lo contrario, es un provinciano, nosotros somos los que estamos conectados. Entonces, justamente, la idea de que primero, ese tomismo no era solo un tomismo estricto, y ahí me sorprendió lo de González Alba, yo hubiera supuesto que era puro tomista, claro, pues era discusión con la filosofía contemporánea en los años 40, que era el existencialismo, es absolutamente esencial, o incluso el Aranguren, ese libro que nos gusta, pero a mí me parece el mejor que escribe, La Ética, es un libro, bueno, tomista, más que tomista, aristotélico, pero también hay aperturas a la filosofía analítica naciente en los años 50 y los finales de los 40, es decir, es una reflexión contemporánea, radicalmente contemporánea. Entonces, yo creo que esa es la otra hipótesis importante, ¿no? La idea, y luego ya a nivel político, eso se ve con el Opus, bueno, primero con los propagandistas, luego con el Opus, la idea de compatibilizar el tomismo con un proyecto de modernización económica, política no, pero al menos un proyecto de modernización económica, que eso también podría parecer una especie de contradicción, ¿no? Como la restauración de la idea de España, como la restauración, la conexión con la contrarreforma, como la recuperación de los reyes católicos, todo eso se compagina con la idea de una modernización que empieza en el año 59 con el plan de estabilización, cuando ya arrumban definitivamente a los restos falangistas y ya pasan los primeros los propagandistas y luego bueno, pues, y empieza ya la tecnocracia. Es decir, una tecnocracia, como se ve en Fernández de la Mora, integrismo católico y religioso absoluto, con una tecnocracia bueno, avanzada dentro de lo que cabe, en nuestro capitalismo, como siempre, como casi todo lo nuestro ha sido marginal, pero dentro de lo que cabe, bueno, un intento de desarrollo capitalista, ¿no? Y de apertura afuera, pero siempre con filtros. Es muy interesante porque tiene que ver todos los integrismos. Algunas veces lo hemos estudiado con los integrismos islámicos, ¿no? Como todos los integrismos y los fundamentalismos hacen un filtrado selectivo de la modernidad. Retoman la parte económica, eso no lo discute nadie, no lo discute el ayatolá, no lo discuten los integristas católicos. Lo que sí discuten es, en algunos casos, hasta la democracia, y eso lo hemos visto alguna vez, ¿no? Como es la democracia, la crítica a la democracia parlamentaria, en fin, todo eso está en ellos todos. Me acuerdo de un profesor que tenía yo en el Ramiro, de la Rubia, un profesor de francés, que decía, hombre, ¿cómo vamos a votar todos iguales? Que le den al padre los votos de los hijos y de la mujer. Y así, o sea, un voto de calidad, claro. Cabeza de familia. Claro. O el voto censitario, que era el voto los ricos, que somos los que nos
jugamos las cosas y que entonces tenemos que ver, y no estos pobres desgraciados que como no tienen ningún interés ni nada que perder pueden hacer locura. Bueno, entonces la crítica de la democracia y sobre todo la crítica de la modernidad y del modernismo cultural y vital. Es decir, eso es lo que los fundamentalistas rápidamente critican, ¿no? El problema del matrimonio, el problema del aborto, la cuestión de la libertad sexual, el libre pensamiento, un arte, digamos, sin tapujos morales. A una hora la gente la llevan por desacato, por poner un crucifijo, ¿verdad? Y para no hablar ya del meterse con el profeta, ¿no? Es decir, que hay que eso es lo que los filtros totalitarios no aceptan nunca. Ahora bien, la recepción de la modernidad capitalista y el desarrollo capitalista no tiene ningún problema, y pasa aquí también. En España, incluso cuando empiezan ya a abrirse, tienen que abrirse con el turismo, claro, ahí están ya un poco cogidos, porque por un lado tienen que entrar, pero claro, ya empieza a entrar unas nuevas formas de vida, los jóvenes empiezan a ver otra cosa. Pero claro, por otra parte, es el dinero, la conexión con Europa, y entonces esa tensión, ¿no? Pero que como intentan poner un filtro, pero ya al final el filtro se va resquebrajando, ¿no? Pero lo importante es eso, que es una recuperación selectiva de la modernidad, y que eso está desde los primeros tiempos, desde incluso en los años 40, cuando estaban... Bueno, y luego ya para centrarme en el debate un poco... Yo creo que está bien visto justamente también por lo mismo el debate, porque se plantea el debate, pero más que en plan antitético, buscando los puntos de continuidad, ¿no? Hombre, tú lo haces desde el punto de vista de que los dos tienen de una matriz orteguiana, ¿no? Pero yo creo que ahí el problema fundamental es, bueno, dos problemas ahí. Uno, el problema de la pureza. La pureza es siempre mal asunto. Los puros, los cátaros, son muy peligrosos porque, como muy bien ya decía Agustín, otro de los grandes genios, también por Ortega, de la modernidad, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo no están separadas, sino están entreveradas. Esa palabra siempre me recordaba a mí el tocino, ¿no? Están entreverados en el alma de cada uno. Es decir, que cuando tú tienes que cortar el corte, la separación entre la ciudad de Dios y del diablo, tiene que pasar por el alma de cada uno. Entonces ya no es tan fácil. Eso, claro, es un criterio que impide absolutamente separar unos a otros, porque desde el inquisidor hasta el inquisitoriado, los dos son en proporciones distintas, claro. Participan de la ciudad de Dios y de la ciudad del diablo. Entonces a mí me parece que ese es un punto absolutamente esencial. El puro dice lo contrario. El puro dice, no, es que la ciudad de Dios es la ciudad de Dios, la ciudad del diablo es la ciudad del diablo. Y no hay mezcla posible. Y además, como casi siempre los del diablo son incorregibles, pues no hay que dar más remedio pues que ayudarles para que abandonen esto lo más rápido posible, y no siempre de la forma menos indolora. Es decir, entonces ahí el problema de la pureza, pues yo creo que siempre es un problema enormemente grave, y en filosofía pues no es menos. Y cuando uno reconstruye la historia de la filosofía, pues se da cuenta que los grandes filósofos han sido enormemente impuros. Siempre han estado mezclados con la biología, con la física, con la política, desde Tales de Mileto hasta Habermas, Deleuze, todos. Es decir, hay 25 siglos o 30 siglos de impureza de filosofía. Que la pureza de la filosofía es un invento de burócratas y de funcionarios que no son filosofía. Entonces, ese es el tema de la pureza o la hibridación con la ciencia. Y luego eso, ahora bien, de eso, que están los dos de acuerdo, no se deduce de forma automática la cuestión de la autonomía de la filosofía, que es uno de los puntos en conflicto. Es decir, que aunque los dos están de acuerdo en la impureza de la filosofía, es decir, en su apertura, lo dices tú, ¿no? El tercer criterio, la apertura a las ciencias, la apertura a la historia, la apertura a la política, pero ahí está la discusión, que si eso exige una institucionalización autónoma de la filosofía o
exige otro tipo de institucionalización. Yo creo que ese es el núcleo de la discusión, no tanto pureza e impureza, en eso están de acuerdo, sino el nivel de autonomía institucional de la filosofía. Bien, aquí es solamente una recuperación un poco de la famosa segunda navegación, otra vez las metáforas, que es una auténtica maravilla, ¿no? La segunda navegación de Ortega, con la recuperación de la razón vital, la razón histórica y lo que yo ayer le decía a Sara, ese intento que dice que se da cuenta que ya incluso lo que él hace ya no se puede reconocer como mera filosofía, por eso habla de pensamiento, ya la idea, por otra parte, de forma paralela, aunque en sentido o en dirección distinta a la propia de Heidegger. Es decir, hay un agotamiento de la filosofía tal como se entiende filosofía. Ahí yo, cuando trataba eso, decía, hombre, hay que aquilatar si es el agotamiento de la filosofía como metafísica o el agotamiento de todo tipo de filosofía. Entonces tú puedes restringir y decir, bueno, lo que se agota en realidad es la filosofía como metafísica, pero puede haber otras cosas, o bien simplemente, que eso tampoco hay que discutir, pues bueno, que dejamos lo de filosofía en el sentido canónico y hablamos de pensamiento y vamos. Pero lo cierto es que, y por eso es un paralelismo Heidegger, ya digo, aunque en direcciones sentidas, sin distintas, en un sentido más esteticista, hacia el logro de los poetas, la recuperación de Hölderlin, Trall, Celan, todo eso, y por el otro lado más hacia las ciencias sociales. Ahí siempre al final lo que dice la otra maravilla, eso de que toda filosofía, que es una interpretación además de toda la historia de la filosofía, de una enorme inteligencia, pero claro, con la palabrita, toda filosofía bizquea hacia una ciencia. O sea, es que eso es maravilloso. Y su problema, ya desde Dilthey, son las ciencias sociales. Entonces por eso él dice, él le bizquea, su filosofía bizquea hacia las ciencias sociales, fundamentalmente hacia la razón histórica. Y el vitalismo y el historicismo es justamente esa especie de fundamentación hacia la ciencia, en las ciencias sociales que en aquel momento se están construyendo, ¿no? En cambio, no hay acuerdo respecto a Heidegger en la vuelta a los griegos. Eso es interesante, porque claro, ahí, mientras que Heidegger, en ese sentido, retomando el salto nietzscheano, pues intenta ir a los preplatónicos, a los presocráticos, intentar a Anaximandro, ¿no? Volver la conexión prístina de esa filosofía previa a su canonización platónico-aristotélica. Ortega, sin dejar de utilizar enormemente a los griegos, pero no plantea su filosofía como un retorno a los griegos, buscando una especie, cuando habla en origen y epílogo de la filosofía, pero no va buscando una especie como de origen impoluto, de origen previo a la degeneración o al acartonamiento, como decía Lledo, de la filosofía, ¿no? No él, la cuestión de los orígenes lo ve como un origen histórico, pero no piensa que haya que volver ahí justamente por el aspecto contextualista, o sea, por el aspecto historicista, de que cada época responde, o sea, la filosofía de cada época responde a su contexto, y justamente será el escolasticismo, como veíamos ayer, el recoger los frutos sin las raíces, sin los contextos, es decir, recuperar a Aristóteles, recuperar a Anaximandro sin ver los contextos y las protestas, los problemas, incluso los talantes, me decían, ¿no? El dramatismo interior al cual responden esas ideas. Y entonces, las ideas como libros, es decir, como textos, como digamos el tercer grado, no ya como productos históricos de individuos en circunstancias concretas, sino digamos, dicho, ahí utilizando otra vez lo de la metáfora, el espíritu absoluto, y es un espíritu, digamos, intemporal. Lo que ha saltado ahí ya ha quedado como abstraído de sus raíces, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es importante la visión de Ortega de no retorno a los griegos, aunque sí utilización. Bueno, aquí veo lo de Sacristán, ahí sigo un poco viendo lo que hemos dicho ya, aplicando la famosa, los tres criterios. Él tiene una debilidad institucional, porque siempre fue marginal, no llegó nunca prácticamente a las
facultades de filosofía, estuvo, bueno, digamos, a nivel importante, estuvo marginado. Ahora bien, luego la otra apertura, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no?, a públicos extrafilosóficos, en este caso políticos y culturales, universitarios en general, ¿no? La idea, la conexión de Sacristán con el movimiento estudiantil y el movimiento de Penenes, pero una conexión ya no filosófica, sino, digamos, universitaria en general, ¿no?, y de reflexión incluso sobre la enseñanza a nivel global. Y lo mismo, la apertura a públicos políticos, su conexión con los medios obreros, primero, luego su apertura a los movimientos estudiantiles, su último momento, la reflexión ecológica y pacifista, y feminista, una influencia de Julia, etc. Pues bueno, son elementos de siempre buscar conexiones extrafilosóficas. Y tercero, porque lo hemos dicho muchas veces, la apertura de la filosofía a las ciencias, aunque más Sacristán más hacia la ciencia, digamos, de tipo económico y lógico, más que Ortega a las ciencias históricas, ¿no? Pero bueno, la apertura a las ciencias sociales. También es importante eso que apuntas ahí de ese paralelismo entre Ortega y Sacristán, primero por tener esa tensión de un proyecto filosófico propio, aunque en los dos casos, en distintos niveles y por distintas causas, no fueran proyectos filosóficos al final completamente logrados. Eso lo discutimos ayer sobre el problema del sistematismo o no de Ortega, y que por supuesto fue mucho más logrado en Ortega, obviamente, porque Ortega tuvo una inserción institucional, al menos antes de la guerra, infinitamente superior, ¿no? Claro, que era el jefe de la barraca, claro, no tenía nada que ver, cosas que Sacristán nunca tuvo. Y luego aparte, claro, Ortega nunca tuvo problemas económicos, mientras Sacristán tuvo que mal vivir con esto. Eso te equivocas. Bueno, digo en relación con Sacristán, no, en relación con Sacristán. Pero en relación con Sacristán. Al menos era catedrático, algo cobraba ahí. Entonces, el punto... Y además en aquel momento cobraba, no como nosotros, ¿no? El punto ese de la tensión por el proyecto filosófico propio y las dificultades para concluirlo, ¿no? Son escritores de texto corto, escritores de texto circunstancial, se puede decir, pero en los cuales hay una tensión hacia un proyecto filosófico propio. Y luego también, claro, los referentes culturales amplios. Vamos, en Ortega es absurdo decirlo, reconocerlo y recordarlo, pero en Sacristán su cultura literaria, su cultura estética, pues era una cultura enciclopédica, es decir que hay unos referentes culturales amplios, artísticos, literatos, históricos, etc. Es decir, eso es otro punto muy importante. La norma similar de trabajos filosóficos, de escritos breves, no sistemáticos, aquí meto yo una mío, lo de la que la pretensión sistemática no tiene por qué ser escolástica, ni suponer una visión transhistórica de la filosofía. Pero claro, tú puedes intentar, yo lo dejo siempre en incoativo, tensión, porque eso, el sistema es imposible, el sistema, ni Hegel, que fue el que más lo cerró, le quedan muchas aperturas, tantas, que de la explosión pues dio nada más que nada menos que la construcción de toda la filosofía del siglo XIX y XX, la línea marxista, la línea existencialista, la línea positivista, es decir que bueno, y eso eran caminos, huecos, líneas del propio Hegel, ¿no? Pero lo que yo pienso debe ser el intento. O sea, una cosa es lograrlo y otra cosa es intentarlo, pero al menos intentarlo. Yo creo que esa tensión sistémica, sistemática es, digamos, ineludible en el pensamiento filosófico, si no, se queda, como digo ahí, ensayismo o glosa, ¿no? Es decir, lo que hacemos, glosar como profesores, unos mejores, otros peores, lo que decías tú de los papers de Muguerza y tal, ¿no? Son glosas, francamente bien, o ensayismo en el peor de los casos, que bueno, no queda. Entonces, la tensión sistemática y luego el elemento transhistórico. Tú puedes, pero incluso hasta Hegel, vamos a Hegel, es que hasta Hegel
cuando él pretende cerrar la historia por estar en la historia. Es decir, yo he visto cómo ha pasado el espíritu objetivo a caballo, ¿no? Es decir, y yo lo cierro, pero lo cierro porque lo estoy viendo. Es decir, no es... Yo no me pongo en mi gabinete y digo, voy a construir y cierro el mundo yo solo. No, es que por el propio desarrollo histórico de mi época me doy cuenta, y en eso no se equivocaba, que algo ha cambiado. Entonces es cierto que cierro, hombre, cierro una parte, pero cierro un elemento importante. La discusión que hicimos con Fukuyama y tal es lo mismo. Lo que tienen razón es que todo el mundo la critica, la historia no se acaba. No, señor, lo que dice es verdad. Es decir, que no hay alternativa al capitalismo liberal es evidente, nada más que el fundamentalismo y las explosiones por ahí, eso es evidente. Entonces, ¿que cierra? Pues cierra, y Hegel también cierra. Ahora bien, que incluso, digo, esos cierres sistemáticos, por ejemplo el hegeliano, se hacen no como sabidurías transhistóricas, sino al contrario, como respuestas a la historia. Es decir, y luego todos los que intentan hacer sistemas o tal, como nosotros, bueno, al que más nos dedicamos es a Deleuze, pero bueno, son sistemas abiertos y coyunturales, y justamente como son abiertos, tienen un coeficiente temporal. Es decir, no son intemporales, son justamente el intento de pensar la filosofía, por otra parte, hegelianamente, elevar la filosofía, el momento a concepto. Es decir, elevar el momento histórico a concepto. El último fútbol, lo mismo. Es decir, el acontecimiento, el pensar el momento, el pensar el presente, la ontología del presente. Es decir, que sistema no supone escolástica y no supone tampoco transhistoricidad. Bueno, ahora bien, ahora vamos a ver las críticas al mantenimiento de la filosofía que elabora Sacristán. Lo primero, el pensamiento y no pasa por las facultades de filosofía. Bueno, claro, hay que ver cuando surge la modernidad. Es decir, con nuestro amigo Renato Descartes, es que ahí pasa lo mismo. Es decir, la filosofía de la modernidad no la hacen las facultades de filosofía, fundamentalmente. Luego, de forma reactiva, sí. Yo sigo otra defensa por la segunda escolástica y Suárez and Company. Ellos intentan adaptar y tal. Pero en aquel momento la filosofía se hace fuera de las facultades. Entonces aquí lo mismo, claro, él lo ve, dice, no, es que la filosofía en los años 40, 50, 60 no se está haciendo en las facultades de filosofía, o los que los hacen son el último mono de la compañía, es decir, los PNNs, claro, es decir, o incluso los alumnos, son los que están construyendo la filosofía, y la filosofía se hace fuera, se hacen los partidos políticos, se hace en la iglesia, una vez concedamos, se hace en muchos sitios, en los sitios culturales, en las asociaciones de vecinos. Ahí es donde se está pensando, ahí es donde se está recibiendo la filosofía moderna, ahí es donde se recibe el marxismo, donde se recibe la filosofía francesa, el nietzscheanismo, se recibe incluso como proceso de racionalización la filosofía analítica. Es decir, que se hace. Y esos son nuestros primeros congresos de filósofos jóvenes, justamente era un intento de elaborar una filosofía extrainstitucional o en los aledaños de la institución frente a la línea dominante, frente al mainstream de la filosofía académica. Y nosotros incluso, nuestros sueños de delirio, queríamos hacer una especie de antifacultad que a cada preboste, como no lo podíamos largar, le poníamos un anti que lo resolviera. Entonces era el problema que nosotros, nuestro diseño maravilloso, que decía aquel, era de intentar no anularlos, en ese sentido nosotros éramos mejores, no los queríamos eliminar, físicamente al menos, pero queríamos doblarlos de un antiprograma de estudios, una antifacultad que los dejara que estos poco a poco se fueran como recomiendo en su propia y resecando y al final cayeran como fruto maduro. Y entonces mientras la vida estaría fuera. Entonces ese fue incluso nuestro proyecto institucional de delirio que tuvimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces esa idea era evidente. Ahora bien, yo aquí pongo otra cosa. Claro, eso es bueno y es malo.
porque si no, como muy bien dice Deleuze en qué es filosofía, dices que tenemos los filósofos que dar un paso adelante, porque si no, el pensamiento se lo llevan los periodistas o los constructores de marketing, ¿no? Que son los que hablan de ontología, claro. En la ontología, tú pones ontología, no sale metafísica, salen los constructores de marketing y todo esto. Entonces, ese punto, por eso digo que eso es bueno y es malo. Segundo, la filosofía positivista y el marxismo han arruinado la filosofía tradicional. Por eso decía yo que la muerte de la filosofía se puede interpretar bien como muerte de la filosofía tout court o bien como muerte de la filosofía canónica, ortodoxa, ¿no? Y ahí, bueno, yo en Marx lo he recuperado en un artículo que, por cierto, ahora tengo que recortar telemáticamente, pero bueno, justamente en los anales franco-alemanes, donde justamente Ruge y Marx y Engels es cuando hablan de que la filosofía no se puede realizar si no es a través con el proletariado, y el proletariado no puede, digamos, desaparecer sin realizar la filosofía. Es decir, esa idea, esa conciencia que se ve en las tesis sobre Feuerbach, de que la filosofía canónica ya no giraba, pues eso pasa, pero eso pasa también en Kierkegaard y pasa también en Comte. Es decir, los tres padres de las tres rupturas de Hegel, hegelianismo y apertura a la modernidad, las tres corrientes en las cuales aún estamos, ¿no? Es decir, la filosofía positivista y el marxismo han arruinado la filosofía. Y segundo, la recuperación, como decís ahí muy bien, de las artes liberales, el trivium y el quadrivium. Es decir, claro, incluso cuando denostamos a la pobre Edad Media, pero es que un filósofo y un teólogo primero pasaba por el trivium y el quadrivium, y cuando era maestro en artes iba a la filosofía, y cuando era maestro en filosofía iba a la teología. Es decir, había un cursus honorum. No era posible ser teólogo sin haber pasado por arte, es decir, haber estudiado desde la geometría, la matemática, la retórica, la dialéctica, la gramática, es decir, las artes sermocinales, eso, del sermo, del hablar, las artes matemáticas, es decir, que era, y luego filosofía, y luego la teología, es decir, que había una formación. Entonces, esa recuperación que, en cierto sentido, en nuestros programas de filosofía y letras se conservaba, al menos con las filosofías humanas, y que luego nuestros proyectos de renovación de planes de estudio hacía, introduciendo también las ciencias positivas. Entonces, nuestro primer plan de estudios, que era el mejor, teníamos una enorme cantidad de optativas donde había la apertura a las ciencias físicas e históricas. Aquí es de los en el 80. Es decir, que todo eso luego se fue recortando, como siempre, por necesidades endogámicas de meter a los nuestros y claro, no ser generoso, pero bueno, esas necesidades rompieron el pluralismo tremendo que tenía nuestro plan, el nuestro y el de muchos otros. Vosotros lo habéis estudiado en muchos planes de estudio de los años 70 y tal, que intentaban justamente esa impureza de la filosofía, esa conexión con el trivium y el quadrivium. Y, bueno, aquí la importancia, eso sí es interesante, la comparación entre la estructura del Instituto Sacristaniano con la famosa Facultad de Cultura del trabajo de Ortega de emisión de la universidad. Y luego esto, en consecuencia de esto, la idea tiene que ver también con la impureza, la idea de que la filosofía tiene que partir de saberes positivos y que en realidad todos los filósofos, claro, por eso hay que insistir siempre y recordar, Aristóteles no ya lo que hacía, sino lo que dejó escrito, el 80% es biología o los meteoros, es decir, era física para entendernos. Entonces, cuidado, y Pascal, matemática, y Descartes y Newton, es decir, que los grandes filósofos de la tradición han sido filósofos que sabían otra cosa. Solamente cuando, siguiendo el modelo alemán, los filósofos nos convertimos en funcionarios, al mismo tiempo dejamos de
conectar con la realidad, y entonces ya nos hicimos la crítica esa, rigurosa, de que somos especialistas en el ser, y es decir, en el ser igual a la nada, y nada total, no nada ontológico, sino nada óntica, es decir, vacío, cero, patatero. Entonces, claro, ese es un problema enormemente importante, y que aquí lo analiza este Sacristán con gran clarividencia, la idea de que el filósofo, y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, bueno, y bueno, también obviamente, tiene que saber, aparte de filosofía, otras cosas. O sea, que aparte de su tradición, tiene que conectar con las otras tradiciones. Bien, aquí la idea, bueno, para avanzar alguna cosa, en esto, en cambio, por ejemplo, las coincidencias entre Bueno y Sacristán, pues en eso están lo mismo. Yo creo que ahí prácticamente no hay problema. Filosofía apoyada en las ciencias. Bueno, como es más enciclopédico y más sistemático, se meten todas. Y bueno, esa cosa es que aquí, claro, como todo tiene otra vez la institución, como aquí todo tiene raíces de que, claro, aquí hacemos lo contrario, ¿no? Aquí hacemos lo que hacéis vosotros, pero en mal. Es decir, no autonomizamos el pensamiento de los sujetos y de los contextos donde se da. Entonces, nos cargamos el pensamiento por el pensador. Entonces, el cordón sanitario que se estableció en torno a Gustavo Bueno desde el principio prácticamente, por motivos políticos y por motivos intelectuales, pues ha impedido reconocer que es la única teoría de la ciencia, pues probablemente, quitando a Molines a lo mejor, hecha en castellano. La gente le podrá descojonar de cierta categoría, podrá decir que es una chorrada, que es una meneta. Ahí hay 12 tomos que ha intentado hacer una reconstrucción de todas las ciencias, o casi todas las ciencias, que bueno, ahí está. Es decir, que sí, que bien, que está ahí perdido en la Juan Mar, pero se ha hecho. Es decir, ahí hay, en ese sentido me refiero al aspecto más enciclopédico de Bueno y de Sacristán, ¿no? Pero claro, ese intento de conectar la filosofía, no como una mera epistemología, pero sí también como también una dimensión epistemológica, de reflexión metodológica y filosófica sobre la ciencia, pues a mí me parece, y además, no solo a nivel propio, sino a nivel institucional. Los 3 congresos que se hicieron de Historia y Filosofía de la Ciencia en Oviedo, donde se trajo a Reinetón y se trajo a muchísima gente, ¿no? Si se retoman las actas de esos congresos, ahí se ve que hay un contacto continuo con las ciencias, desde las más abstrusas hasta las más. Ahí, curiosamente, ahora me he acordado, eso es que quizás lo intente recuperar en otro sentido, es el Gómez Pino en los congresos de ontología, que también le da mucha importancia a las ciencias, ¿no? Y a nivel institucional. Es decir, pero bueno, eso es importante, en eso no tienen ningún problema. Y bueno, y luego también insisten los dos, y yo creo que eso es importante, en que aparte de la filosofía, en la Facultad de Filosofía, la importancia de lo que se podría llamar una filosofía regional, una filosofía amplia, ¿no? Cuando Ripalda estaba de vicerrector, que a él debemos este edificio y esta biblioteca, al menos un gran impulso, vino de un congreso hace unos años y nos dijo, por ahí, dice, mira, la filosofía como especialidad no tiene ningún futuro, no importa nada. Ahora bien, lo que sí tiene gran importancia es la filosofía en todas las demás ramas. Es decir, que hay una necesidad de filosofía o de reflexión, llámale metacientífica, de reflexión de segundo grado sobre la realidad y sobre las ciencias y sobre la historia y sobre el arte. Que eso sí hay una gran demanda. O sea, no hay demanda de especialistas de esto, ¿no? Especialistas en el ser y la nada y tal. Y claro, además como nos están ayudando a nivel institucional a que cada vez haya menos, ¿no? Arrinconando la filosofía en los planes de estudio de bachillerato, pero lo que sí hay una necesidad difusa de reflexión filosófica, de referencia filosófica. Lo que pasa es que para eso hace falta un problema para el cual los licenciados en filosofía estamos mal preparados. Porque, claro, para eso hace falta primero saber algo más de filosofía, con el paso de la
las titulaciones en filosofía y letras a las titulaciones en filosofía, en historia y tal. Se perdió esa matriz, con lo cual ya, digamos, los filósofos puros, como los historiadores puros, pues esto se aplica a todas las purezas, como los literatos puros, son unos absolutos ignorantes de todo lo demás. Entonces, primer punto. Y segundo punto, que eso ya tiene que ver con la idiosincrasia de la profesión, la humildad. Es decir, claro, que el filósofo no tiene que llegar a decir, oír a todos y decir, muy bien, ahora yo doctrina, sino ser humilde. Es decir, a escuchar, a aprender y luego dar el punto de vista filosófico utilizando nuestro caudal, que es infinito, 25 siglos tenemos ahí en 10 o 12 idiomas, pero, cuidado, aplicado, porque por ejemplo, los que hayan tenido relaciones con la filosofía in partibus infidelium, por ejemplo, en psicología, no conozco eso de forma directa, y en metodología de la ciencia, dos ejemplos, metodología de las ciencias sociales y filosofía de la psicología. Los señores que están dando filosofía de la psicología por allí, en aquella dirección, cogen y dan Platón y Aristóteles. ¿Qué leche le importa a un psicólogo saber Platón? Bueno, y si le explicaran aún el de ánima, pero nada. Les explican filosofía, como en el bachillerato. A los psicólogos no les importa nada. Y la única persona que intentó hacer una filosofía de la psicología la alargaron a los 3 años, que fue Dolores Castrillo. Entonces, ese asunto les explicaban, sí, claro, el psicólogo llegaba allí y escuchaba y decía, pues qué bonito, qué bien, otra María, para adelante. Pero claro, no es eso. Es que justamente cuando, claro, yo como asistía al estudio que hizo Dolores de la filosofía de la psicología, que tenía que ver mucho además con la institucionalización, cómo surge la psicología, como elementos que se quieren separar de la filosofía en Francia, es decir, todos esos elementos, que era lo que le interesaba, que le podría interesar a un psicólogo, cómo se ha constituido su disciplina, rompiendo con la filosofía, su especificidad, que ellos solo lo ven por la idea de ponerse la bata y tratar con ratas. Claro, ese es el tema. Entonces, todo eso no se lo explicaban, porque estos señores, suponiendo que supieran de algo, no sabían nada de lo que tenían que dar, que era filosofía de la psicología, no filosofía de la psicología. Y Escotado hace lo mismo aquí con la metodología de las ciencias sociales, Platón, Aristóteles, Hegel. Pero no, señor, usted le tiene que contar una reflexión filosófica sobre las ciencias sociales, que eso es lo que le pagan y por lo que hace, y entonces ese es el problema. Ya digo, ¿qué hace falta? Conocimiento, y hace falta aplicación de lo que nosotros sabemos a lo que necesita el público, no contarle mi rollo de contarle Platón y Aristóteles, sino preguntarme, este psicólogo, este sociólogo, este economista, este politólogo, ¿qué necesita que le pueda dar yo? Como en general, en otro lado, al público en general. Pero nosotros al público le tenemos que explicar no lo que nosotros queremos, así en petit comité, en estas cosas que nos divertimos tanto, sino qué es lo que necesita el niño de 15 años que va a tener un año de filosofía para cuando salga a la vida, y bueno, ya le da lo mismo lo que tenga, pero bueno, que lleve algo de eso. Es decir, el problema de los filósofos, y eso tiene que ver con la pureza otra vez, es la imposibilidad total de adecuarse a la demanda. Es decir, de ponerse delante del público y decir, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Qué te tengo yo que dar? Y no coger y decir, como eres público cautivo te vas a enterar, te meto yo lo que quiero y tú a aguantar, y encima te examino y te suspendo. Ese es el asunto, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener humildad, hay que tener sabiduría y hacer una cosa muy difícil, que es hacer filosofía adjetiva, es decir, adecuada. Filosofía de la economía, filosofía, bueno, lo están haciendo, no sé de las éticas aplicadas, pero bueno, también es una cosa que se ha quedado así como a mitad. Es decir, de darle a la gente lo que necesita. Entonces, por eso, esa demanda puede quedar otra vez frustrada. En parte por nivel institucional, porque nos van machacando, pero también en parte por imposibilidad, como ver, y como dice, hay gente, por ejemplo, la cuestión de los filósofos, dice, bueno, ¿cómo voy a hablar? Y primero, ya se ve, cuando tienes que ir a otra facultad, ya estás como el silao. Es que me han mandado sociología, es que me han mandado psicología, van los más tontos. O los últimos en el escalafón, ya estás como tal. Y luego, el otro punto, la necesidad de aprender. Estoy en una facultad de psicología o de economía, que eso sí lo he ido sacristán, voy a aprender, y
Fernández, voy a aprender, ya que estoy aquí voy a aprender, y no, estoy aquí exilado en esta tierra de salvaje y no aceptan mi buena nueva. Claro, es decir, la humildad siempre viene bien, pero en filosofía es fundamental. Entonces yo creo que el problema, como siempre, en esas cosas, que nos podemos encontrar con que la demanda difusa de filosofía seamos incapaces de darla. Entonces, claro, como la demanda, la nuestra, la que a nosotros nos gusta, es decir, la de formar filósofos, está de capa caída, y somos incapaces de adaptarnos por ignorancia y por soberbia, y por incapacidad, porque claro, hay que saber, o sea, hacer una filosofía de la psicología, una filosofía de la sociología, hay que saber, no basta leer a Aristóteles, ¿no? Entonces, puede suceder que esta demanda creciente de la sociedad y del mundo en general, pues se quede frustrada, ¿no? Bueno, esto era en relación con la filosofía como saber de segundo orden. Y los dos continúan las reflexiones orteguianas sobre la relación entre filosofía y ciencia histórica. Ahora bien, el conflicto, y yo creo que por eso tu matriz es muy interpretativa, es muy interesante. Claro, el conflicto se centra en el ámbito académico y discursivo. En el ámbito académico, porque claro, es diferente la inserción que se busca. También tiene que ver a veces con la inserción que se tiene. Es más fácil para un catedrático como Gustavo, que ha estado siempre, digamos, de catedrático y tal, siempre de los vencedores en ese sentido, pues defender la institución, que el marginal que está fuera o está en el margen y dice no, a lo mejor dice no, si yo a lo mejor quisiera, pero es que no puedo. Entonces, claro, también tienes que hacer de la necesidad virtud, que ese es otro tema, ¿no? Pero claro, es el problema de la institucionalización de la filosofía y en realidad con los públicos. Y los públicos tiene que ver con la institución, pero también con el idioma. Claro, un público, tú no puedes utilizar en un artículo periodístico, lo que hemos discutido tanto, lo mismo que en un paper, que en una presentación en un congreso. Tú no puedes lo mismo dirigirte a un público, digamos, culto en general, que a un grupo de colegas. Entonces eso exige una modulación del idioma que tanto Sacristán como Bueno adaptaron, cada uno de una forma, ¿no? O sea, hombre, Sacristán lo adaptó más que Bueno, como era más, claro, también es verdad, que es que Bueno podía acudir a sí mismo, es decir, podía acudir, bueno, es que yo tengo aquí mi obra, oiga, yo puedo hablar del materialismo porque tengo ahí mis 7 libros, yo puedo hablar de 10 categorías, pues los tengo aquí, mientras que el pobre Sacristán, pues ahí es verdad, el pobre estaba mal cogido, ¿no? Pero bueno, pero también Gustavo, no siempre en la dirección que nos hubiera gustado, pero intentó popularizar la filosofía y presentar la filosofía en los medios, intervenir, ¿no? Que la razón apareciera en los ámbitos, digamos, públicos, ¿no? Con su recuperación de la distinción entre filosofía académica y filosofía mundana, ¿no? Y yo creo que ahí hay, en ese sentido, aunque son diferentes formas de filosofía mundana, como también son diferentes formas de filosofía académica, pero los dos están de acuerdo en que la filosofía académica y la mundana tienen que compatibilizarse. Bueno, aquí retomo la idea de que Gustavo Bueno defiende la autonomía relativa de la filosofía como generadora de un conocimiento sustantivo, una geometría de las ideas. Es importante porque aquí Gustavo recupera esa matriz kantiana de distinción entre el concepto y la idea, ¿no? Y distinción entre el entendimiento, Verstand, y la razón, Vernunft, ¿no? La filosofía no son los conceptos científicos, sino las ideas, y por eso la filosofía es geometría de ideas. Es una reflexión, digamos, de segundo orden. Y por eso él hace un análisis maravilloso, la conexión entre los conceptos científicos y las ideas, cosa que, por cierto, claro, otro de los listos, que hace es que lo leí el otro día, hace una referencia, hace una reseña de tu libro, yo creo que es nuestro amigo Roca Yusmet, ¿no? Pero claro, es lacaniano, que se le va a hacer. Habla ahí y dice, por cierto, el conservador tal y el progresista Deleuze dicen lo mismo,
Que la filosofía es geometría de ideas, pues claro, melón. Claro, melón, lógicamente, porque está en la misma matriz. No es que eso no tiene que ver con que sean progresistas o que no sean progresistas, que sean modernos o posmodernos, sino simplemente que están en la realidad. Claro, que no es lo mismo el concepto científico que la idea de la razón. Hay un pequeño problema terminológico que Deleuze habla de concepto, mientras que para la ciencia lo llama función, pero la distinción es evidente, de raíz kantiana, clarísimo. Los conceptos conocemos, las ideas pensamos, Denken, vamos, de cajón, vamos, evidente. Entonces, mire, la verdad, mire, el listo es igual que el conservador. Claro, naturalmente, en eso coinciden, ¿no? Pero por lo demás, no, yo en general es bueno, ¿no? Quitando cuando le sale Lacan, como todo. Le pasa lo mismo que a los nacionalistas. Son todos racionales, pero afortunadamente los locos somos locos a tiempo parcial también. Es decir, que solamente cuando nos tocan el punto nos disparamos. Entonces, es lo mismo que el nacionalista. Va un tío, y entonces va muy bien. Y de repente cuando sale el nacionalismo, se dispara. Pues a Roca le pasa lo mismo. El tío va muy bien. Y de repente cuando sale del se dispara. Quitando eso, por lo demás, muy lúcido. Yo le leo y el análisis del libro es fabuloso. No, pero me lo he referido para la conexión con Deleuze, digo, claro, lógico. Si es que en eso está bien, ¿no? La de la geometría de las ideas. Y ya acabando. Lo de Sacristán, el núcleo fundamental de la tesis es de que no hay sabiduría filosófica superior a los saberes positivos. Esa frase también muy bonita, ¿no? Los sistemas filosóficos son pseudoteorías al servicio de motivaciones no teóricas, no susceptibles de contrastación empírica, edificados gracias a un uso impropio de la inferencia formal. Hay que reconocer que Sacristán escribía también como Los Ángeles, que concentrar en 3 líneas una definición tan potente de parte de la filosofía canónica es fundamental, tocando todos los palillos. Las motivaciones, primero, las motivaciones no teóricas, pseudoteorías, entendiendo teoría con teoría mayúscula, claro, o sea, teoría científica, y usando un uso impropio de la inferencia formal. Perfecto, ¿no? Ahora bien, el problema es, aquí el asunto es superior. ¿Qué significa superior? Superior significa lo que he dicho yo antes. Bueno, ustedes hablen muy bien, sí, jovencitos, que ahora vendré yo y les doy. ¿Eso es superior? No, en ese sentido es obvio que no es superior. Ahora bien, superior en el sentido en que mira desde arriba, no desde un punto de vista jerárquico, sino desde un punto de vista metalingüístico, pues en ese sentido sí es superior. O de segundo grado, hombre, se puede entender, es como todo. De segundo grado se puede entender que es segundo porque no llega primero, o se puede entender que es un meta y en ese sentido está por encima. Claro, que la filosofía es una reflexión de segundo grado, tiene esas dos connotaciones. No es primera, obviamente, porque si no caemos en el canon y en la autofagia, no es primera, pero es superior en el sentido en que es metalingüística, entonces mira desde otro punto. Entonces, en ese sentido, lo de superior. Pero por lo demás, yo creo que Gustavo Bueno también aceptaría esto, bueno, y prácticamente todos los filósofos dignos de tal nombre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí hay la idea esa de la reflexión sobre los fundamentos, los métodos y las perspectivas. En ese sentido, también coinciden con diferentes matices, pero la idea está de la filosofía como, bueno, claro, reflexión de segundo grado, como una especie de... claro, es que en los años 60 es verdad que padecimos mucho epistemología, ¿no? Epistemologicismo, pero en cierto sentido ese aspecto yo creo que coinciden los dos, y en ese sentido, desde un punto de vista ya más de la raíz nietzscheana, pues lo que pecan los dos es de cientificismo, porque normalmente criticamos, como decía Mujerza con esa inteligencia, el carácter positivistón de Sacristán, pero también lo tiene bueno. Es decir, ahí tienen un aire que, visto desde la tradición más esteticista nietzscheana,
pues le vemos a decir, oye, hijo, si es que mira que sí, pero es que hay que salir por otro lado, que los dos estáis en el mismo rollo. También es verdad que son los años 70, los años del gran don Luis Althusser y de la epistemología, el epistemologicismo y patatín, patatán, la reflexión metodológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los dos en eso coinciden. Ese talante, en última instancia, a pesar de que son críticos antipositivistas, pero queda una especie de deje, ¿no? La palabra tan bonita, ¿no? Es una especie como de resabio positivista, al menos visto, ya digo, desde los nietzscheanos y racionalistas. Bueno, y luego el problema de la filosofía como licenciatura, que es el núcleo del asunto. Claro, él dice que el origen de mantener la filosofía era, por una parte, a principio, como lo dijimos, necesidades ideológicas, es decir, el control, y yo ayer metí un paréntesis, que fue mi misma experiencia en los países del Este, es decir, en el Congreso de Montreal del año 85, me parece, ahí, claro, yo asistía a muchas cosas, y entre ellos muchas de los países del Este. Llegaba vino uno, el presidente de la sociedad, sociedad filosófica de la Academia de Filosofía de Kazajistán, uno de esos, que vino él, 7 secretarias, 4 tal, a meter allí un rollo absolutamente, materialismo dialéctico, boom, 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 y en cambio, luego ibas, por ejemplo, a la semiótica, y ahí había tíos que venían con un análisis completamente con Trubezko y con tal. Es decir, que ahí les habían dejado. O sea, ellos controlaron la filosofía y por las ciencias sociales se metía el asunto, que eso nos lo ha dicho y lo ha dicho Adolfo Sánchez Vázquez. Dice, no, si es que nosotros nos dedicábamos a estética porque era donde nos podíamos meter. Si hablábamos de filosofía y de materialismo dialéctico nos caía y solamente podíamos repetir el Catón. En cambio, por estética, es que habla de estética el propio Lukács. Claro, me voy a meter yo aquí en laberinto, me meto por Goethe, me meto por los románticos, me meto por Heine y por ahí voy metiendo, ¿no? Y entonces es importante esto también, porque aquí pasaba lo mismo, había una necesidad ideológica, la filosofía la controlaba, y en cambio, como vosotros visteis, en filosofía, en política, en filosofía del derecho, en historia, por ahí la gente se escapaba, parece que había menos control, mientras que la filosofía era un control ideológico tremendo, ¿no? Parece que ellos le daban más importancia a la que tenían, ¿no? Pero ya digo que los dos totalitarismos intentaban controlar la filosofía. Y claro, dice, ya en aquella época, en los años 70, eso no tenía sentido, pero dice la tenacidad de las instituciones burocráticas, ¿no? Y claro, tendríamos que hacernos el harakiri todos. Hombre, él podía hacer lo mismo que si no el egipcio, rasgarse sus vestiduras sin ningún problema porque no eran suyas. Que él podía decir, todos los catedráticos de filosofía los echen, como yo no soy, quiero decir, claro, pero los otros se tendrían que hacer el harakiri. Es decir, que por eso dice, no se puede mantener la filosofía por la tenacidad de las instituciones burocráticas. Claro, tú que estás marginal, fíjate a todos los catedráticos que se suiciden, pues es un poco complicado, ¿no? Claro, y entonces dice otra cosa, y ya acabando, la propuesta, suprimir la licenciatura de la filosofía y la filosofía del bachillerato. Mira, nadie le ha llamado a Versa Cristaniano, le podríamos llamar Versa Cristaniano. Fíjate tú, ver qué adelantado. Claro. Y luego otra tontería, que es así, yo la padecí cuando uno estaba en el instituto, la idea perversa, mal utilizada, de transversalidad. Que el historiador de repente se pare y haga una reflexión sobre la filosofía de la historia. Que el matemático, yo digo que yo tuve la inmensa suerte que a mí Javier de Lorenzo sí me lo hizo, en tercero de bachillerato. Que aparecía allí el pantógrafo para reproducir esferas y reproducir dibujos, y como salía un triángulo nos explicaba el Partenón. Pero claro, eso lo hizo además un señor que se estaba doctorando en filosofía, como Javier de Lorenzo. Porque ahora se le va a dar un homenaje. Pero, claro, el problema es que eso no lo puede hacer un profesor normal. Es prácticamente imposible. Entonces, esa idea de que hay que suprimir el profesor de filosofía y que a todos los demás le cuelguen, hombre, si el boletín lo dice, la gente lo hace, pero claro, va a ser un churro.
Es decir, va a dedicar 90 horas a lo suyo y luego va a dedicar 2 horitas a una cosa. Se habrá cogido una chuleta y da 4 tonterías. Con lo cual los chicos, más diglosia todavía. Bueno, aquí la historia, aquí la filosofía de la historia, aquí la matemática, la filosofía de la matemática. Eso es una cosa absolutamente, digamos, incluso desde el punto de vista pedagógico. Nosotros que hemos estado en los institutos es imposible. O sea, eso no tiene sentido, ni siquiera ya en las facultades, mucho menos en la enseñanza secundaria. Y entonces, en eso sí, la crítica, lo mismo, eso lo hemos dicho, ¿no? Licenciado en filosofía, conocedor del ser sin conocer nada, solo conoce, en el caso que la conozca, la tradición artesanal de su propio gremio. Pero esta frase también es de una brutalidad y además es de una, no sé, de un delirio. Es que claro, es que a todo... Esto de decir, no hacen falta profesores de filosofía, solo una buena biblioteca y un manual de biblioteconomía que lo escribe allí. Bueno, yo lo leí no logré bajarme y encontrar algo en mi biblioteca, es imposible. Entonces me bajé una versión catalana y claro, es que lo dice. Claro, leído ahí, yo me quedé, porque hacía muchos años que no leía el texto, me quedé pálido. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan bruto? Pero es que eso se puede aplicar a todo. ¿Tú qué quieres ser? Físico nuclear, ven aquí, hijo mío, ten el Feynman y tira. Cuando acabes, vete al laboratorio. Hombre, es que, por favor, un manual de biblioteconomía y bueno, o sea, todos lo hemos hecho. Pero lo hemos hecho ¿cuándo? Cuando teníamos la base. A ti te sueltan una biblioteca y ¿qué haces? Claro, si es que es absurdo. ¿Por qué libro te metes? ¿Por dónde empiezas? Claro, eso se ve ahora, estoy leyendo, volviendo a leer El hombre sin atributos, que hay un general que se da cuenta cuando habla con los civiles que eso de la cultura es importante. Y como tenían un pase, aunque no lo usaban, tiene un pase, sacó un pase y se va a la biblioteca de Viena, ¿no? Y claro, coge al especialista en biblioteconomía y le dice, oiga, ¿por dónde empiezo? Y el otro le dice, hombre, depende de lo que quiera. Y dice, no, yo cultura. Y dice, pues mira, aquí tenemos como 22 millones de libros y puede empezar por donde quiera. Claro, el hombre pues empieza así a sacar libros y tal. Pues eso, claro, es que es lo que sería. Es decir, te sueltan en una biblioteca, no cuando ya vienes resabiado, que entonces es una joya. Tú ya sabes, ya hueles y ya vas, mira, sino cuando empiezas iniciándote en la iniciación, pues, ¿y por dónde entro? ¿Por dónde empiezo? Si es que no sabes nada. Entonces, claro, esto es algo brutal. Lo que sí es importante, en cambio, la segunda parte se puede mantener sin tener en cuenta la primera. Suprimida la filosofía como especialidad, pues eso olvídelo, déjela como especialidad, se la recupera como universalidad. La metafilosofía, articular la filosofía de las facultades. Y el Instituto de Filosofía, su enseñanza solo apoya la investigación. Yo lo que nunca comprendí de Sacristán, bueno, entre numerosas cosas que no comprendí de él, es por qué esta concepción suya de filosofía no era compatible con la enseñanza filosófica, cambiando lo que hubiera de cambiar y manteniendo lo que hubiera de mantener. Es una cosa, ¿por qué? O sea, esta frase perfectamente se la recupera como universalidad, metafilosofía y filosofía en las demás facultades. ¿Pero por qué? Lo primero, suprimir la facultad de filosofía. Y esa es la diferencia, claro, como tú muy bien ahí analizas. Dice, mientras que Sacristán quiere suprimir, Gustavo dice, yo al Britania, que nos mantengan, porque somos muy buenos, igual que Sócrates. Oye, si es que hacemos una función social fundamental, que nos mantenga el Estado. Claro, ahí tú eso lo marcas muy bien, ¿no? Mientras que uno quiere suprimirla, el otro, y nosotros, la pureza, otra vez la pureza. Sacristán era muy puro, era muy puro. La pureza, no, es que no se puede, no, hombre, no, por favor, que ya que trabajamos, que nos mantenga el Estado, es lo mínimo, y además que tenemos una función social fundamental, al menos algunos. Bueno, y aquí lo último, hombre, es que habría algunos que sería beneficioso que se les aplicara esto, suprimir la filosofía como especialidad, al menos suprimidos algunos especialistas. Bueno, y por último aquí lo de la sustantividad de la filosofía, yo retomo aquí, claro, como yo he puesto el tema adjetivo y sustantivo, ¿no? Darse cuenta que adjetivos son los dos, lo que pasa es que, digamos, bueno es un sustantivo que puede funcionar como adjetivo, es decir, un sustantivo que, en ese sentido, es más amplio, claro, porque, por un lado, el filósofo tiene que dominar su saber
artesanal, esto que a veces Sacristán desprecia, no en la práctica. Hombre, no hay que olvidar que él dedicó su tesis a Heidegger. Es decir, quiero decir que no se le puede acusar a Sacristán de que no conocía el canon y de que no dominaba, digamos, los utillajes de su propia práctica, de su propia disciplina. No se le puede acusar, obviamente. Pero claro, lo rechaza. Pero claro, el filósofo tiene que dominar su propio canon y luego abrirse lo más que pueda, teniendo en cuenta que, claro, eso es muy difícil, es imposible. A partir de Goethe debió ser casi el único hombre completo, ¿no? Pues, dentro de pues claro, tiene que abrirse encima a los saberes. Tiene que abrirse a la literatura, tiene que abrirse a la física, tiene que abrirse a la historia. Es que un gran filósofo como Habermas, por ejemplo, ciencias sociales sí, ciencias físicas nada. Por eso a nosotros, aparte por el talante, nos gusta más de leer, porque se abre tanto a unas como a otras. Entonces, en ese sentido, es más amplio. Pero claro, es que el filósofo lo tiene muy crudo, porque tiene que saberse todos sus clásicos y y tener una cultura general muy elevada, lo más elevada posible, en las demás ciencias, o sea, en el trivium y en el quadrivium, lo cual es muy duro, ¿no? Entonces, pero eliminar la primera parte, yo creo que deja mutilado, en eso estoy con Gustavo, mutila el asunto, ¿no? Entonces, el sustantivo de Gustavo, sustantivo adjetivo. Bueno, aquí la sustantividad, 4 niveles, y ya con esto se acabo. Metafísico, dice, yo esto lo copio literalmente porque sigo sin entenderlo. Cada día es verdad que entre el otoño y la prevejez es terrible. No entiendo, dice, el nivel metafísico de la sustantividad de la filosofía es si su realidad puede categorizarse mediante la noción de sustancia. O sea, si la realidad de la filosofía es una sustancia, bueno, como todo, claro, todo es una sustancia, ¿no? Eso no lo logro entender. Y lo tengo subrayado en amarillo, ahora leído en la pantalla y tal, pero no lo logré. Y dije, bueno, voy a copiarlo literalmente a ver si me iluminan, ¿no? O me ilumino aquí yo, pero no avanzo. Lo otro es más fácil. Psicológico, acoplado a un manantial de experiencia que explota en exclusiva. Sí, eso es evidente, claro, hay una experiencia, una cosa de tipo psicológico que sí, ahí tenemos una cierta exclusividad. Lógico, epistemológico, estructuración de un saber según un sistema lo más formalizado posible. La atención al sistema. Y por último, doctrinal o nosológico, el saber compone una doctrina especial. Yo creo que eso también es importante, ¿no? La idea yo creo que lo hablábamos ayer también por ahí afuera, que en el análisis que hace Gustavo de los diferentes niveles de saber, con eso de las disciplinas alfa-operatorias y beta-operatorias y tal, de tontería, pero luego, claro, tiene mucha razón, porque hay una especie de gradación desde las ciencias físicas en las cuales el sujeto es elidido y justamente, bueno, se eliminan 2 cosas importantísimas. El sujeto es independiente, que lo haga yo aquí, que lo haga otro en Singapur, que se haga en un laboratorio o en otro, no, sino que es imprescindible que lo que haga yo aquí lo pueda reproducir en Singapur, el punto y por otra parte se elide o elude también la historia. Ayer hablábamos que para un físico lo mejor es que se olvide de la historia de la física y se dedica a lo último, mientras que nosotros, la filosofía no puede, y las ciencias sociales yo creo que las ciencias sociales más densas, porque claro, también hay un proceso como ayer hablábamos metiéndonos con la NECA para variar, que hay un proceso creciente de intentar acomodar todas las ciencias, incluida la filosofía, al modelo de las ciencias físicas, es decir, intentar eliminar la tensión sistemática, la tensión hacia la totalidad, la tensión esta de meta adjetiva, la tensión hacia la historia, intentar convertirnos a todos en constructores de micropaper, porque encima son micropaper, porque aquí se ha dicho en una reunión que a mí me dejó alucinado, no tenemos que enseñar a los chicos que escriban y tal. Dicen, no, que escriban 20 páginas, que es lo que evalúa la NECA. Se ha dicho en una reunión que es para ir a coger y tirarse, o bueno, no, para tirarle al tío por ahí. Es decir, que es horrible, pero se ha dicho. Es decir, tenemos que enseñar lo evaluable, lo demás no, es decir, es lo último. Pero bueno, así estamos funcionando y de hecho,
tanto las comisiones a todos los niveles están funcionando con estos criterios. Es decir, que la cosa no es baladí. Podemos reírnos, podemos criticarlo, podemos insultarlo, pero lo padecemos. Y, mucho más grave, muchos de nosotros, cuando estamos en esa circunstancia, lo aplicamos y somos cómplices, lo cual es mucho más grave todavía. Pero ese punto, yo creo que no es obviable. Es decir, las ciencias sociales, yo creo que están en ese punto, no llegan a ser beta-operatoria, sigue siendo el sujeto y la historia. Yo no creo que se pueda hacer sociología seria sin la referencia de Durkheim, de Weber, de Parsons, no creo. Y tampoco sin la idea del sujeto. Un sujeto, aunque sea formal, el ES mayúscula que utiliza o los sujetos esos epistémicos que hablaba Jesús Ibáñez, pero hace falta el punto, ¿no? Entonces, claro, el intentar evacuar la historia de la filosofía es imposible. Es decir, la filosofía nunca puede ser una ciencia, al menos por dos motivos. Primero, por tres se me ocurre ahora. Primero, por la tensión hacia la totalidad. Segundo, por el papel del sujeto. Y tercero, por lo que he dicho de la historia. No somos ciencia, no somos científicos. ¿Qué le vamos a hacer? Algunos decimos, no, somos mucho más que eso, mucho mejor. ¿Por qué tenemos que ser todos científicos? Pero eso es un punto fundamental, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento esencial y que yo creo que contribuye a mantener la especificidad y la autonomía de la filosofía, ¿no? Bueno, yo creo ya con esto pues que lo doy aquí por finalizado, agradeciendo la venida, la asistencia y la discusión tan rica que hemos tenido, que tenemos y que tendremos aún en los minutos que nos quedan. Muchas gracias.